Biblia, muchas gracias, And if mijos. you have Bible, well, Amén. thank you. You want to Worship play team. the keyboard? It's fine, brother. If you want to play the keyboard, brother En Chuy. español. Oh, sí. Okay. Está bien, hermano Chuy. Si So, quieres tomen tocar. su Biblia, Agarre su Biblia. vaya a Mateo 16. Go to Matthew 16. Yo abrí un tema I'm going to open a theme que te lo voy a renombrar: that I'm going to rename it. la for iglesia you. que prevalece. The church that prevails. La semana que pasó hablamos poquito de eso. Last week we actually spoke of this. Esta semana me voy a meter al grano. This week I'm going to get to the Estamos grain. hablando de estructuras. We're speaking about structures. Estamos hablando de We're fundamentos. speaking about foundations. Estamos hablando del verdadero orden de We're Dios. speaking about the true order of God. Voy a esperar que todos vengan para atrás. I'm going to wait till everyone comes back. Y por mientras, si me pueden encontrar un agua por ahí, And if someone can find me que a Dios water bendiga there, el corazón que me la traiga. and God bless that heart that gives me that water. Mis labios se están secando. My lips are very Y si se secan mis labios, no voy a poder hablar. and if I can't speak Y si no anymore, puedo hablar, no voy a enseñar. I'm not going to Y teach. si no enseño, And if I can't teach, nos vamos a ir vacíos. we're going to go empty. Y si nos vamos vacíos, And if we go empty, el enemigo nos puede atacar. then he can attack Ya no us. sigo. Que nomás venga el agua. So just please let the water come. ¿Ok? Agarre su Biblia. Se puede sentar si quiere. Get your Bible. You may be seated. Vamos a leer de versículo 17 al 19 del capítulo 16 de Mateo, We're de San going to Mateo. read from the 16th to Y dice esto la palabra: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered, said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed unto this, but my Father which is in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I say also unto thee, that thou, Peter, art upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give you thee the hand of the keys, of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose in earth shall be loosed in heaven. Versículo 18 es el enfoque el día de hoy. Verse 18 is the focus today. Dice: yo también te digo And I say unto thee, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, that thou art Peter, and y upon las this puertas church, del Hades no prevalecerán contra ella. and I will build my church, and the gates of hell will not prevail against La thee. semana que pasó me fui medio rápido, Last week I actually went a little bit pero fast, quiero aclarar algo acerca del Hades. but I want to clarify something about Hades. El Hades tiene dos simbolismos It has- en el hebreo, It has en el two griego. symbolisms, in the Greek. Si tú lo vas a estudiar en el hebreo, vas a hallar la palabra Seol, If you study in the Greek, you will find the word Sheol. que está hablando de un lugar de muerte. That's speaking about a place of death. Si tú lo estás viendo en el Nuevo Testamento, If you're seeing in the New Testament, tiene dos sentidos. it has two different meanings. Tiene el sentido también del lugar del Seol, It also has the meaning of Sheol, pero conforme a la escritura aquí, but according to the scripture here, no está hablando del Seol, it's not speaking about Sheol. está hablando de muerte. It's speaking about death. Y lo que está hablando aquí, And what it's speaking here, en pocas palabras, in other words, si lo leemos de esta manera, y escucha cómo lo voy a leer. if we read it this way and listen how I'm going to read Y it, yo también te digo and I also tell you que tú eres Pedro, sobre esta roca that you are Peter, and upon this church edificaré mi I iglesia, will build my church, y las puertas de la muerte and the gates of death no prevalecerán contra ella. shall not prevail against it. No está hablando de algo eterno, He's not speaking about something está hablando eternal. algo en la actualidad, He's speaking about something in está hablando de actuality. una condición, He's speaking about a condition, está hablando de un estado about a state, en que la iglesia se puede encontrar. and where the church can actually be Y cuando founded. dice que el Hades no prevalecerá, And when he says that Hades will not prevail against quiere it, decir que la iglesia it's saying that the church no va a estar muerta. is not going to be dead. Porque cuando el Hades prevalece en una iglesia, Because when Hades prevails in a la muerte church, está reinando. death is reigning. Y cuando estamos hablando de la muerte, And when we're speaking about es death, que la gente está apagada espiritualmente. is that the people are spiritually No turned escucha off. de Dios, They don't listen of no God. tiene visiones, They don't have vision. sus vidas están secas, Their lives are y dry. su vida se vuelve una vida de religiosidad, And their life becomes a life of una vida religiousness, rutinaria, a routinary life. que rápidamente, That quickly, en vez de que usted edifique instead of you y usted edify levante and you've risen, y usted rise up, acerque a gente a Dios, and you bring people to God, usted destruye, you destroy, usted maldice, you curse, se vuelve un you religioso, become a religious, un a legalista, legalist, llamándole a las cosas santas profanas calling the holy things y a las profane cosas profanas and the santas. profane things holy. Cuando hay muerte, When there's death, hay odio. there's hatred. Cuando hay muerte, Where there's death, hay división. there's division. Cuando hay muerte, Where there's no hate. puedes tolerar a la espiritual. Where there's death, you can actually So tolerate examina the tu vida. spiritual. So examine your life.
Primeramente, First of all, cuando hay muerte, where there's death, no hay juventud. there's no youth. Porque la palabra nos enseña, Because the word teaches us, donde hay jóvenes, where there's youth, hay vida. there's life. Y la persona, si eres joven, Tell someone if you're young, tú debes estar sacando la muerte. you should be actually casting out death. No es estar en la muerte. Not to be in Tienes death, que salirte del ambiente de la you need muerte to come out of the y atmosphere of sacar a death la muerte de la and iglesia. cast out death out of ¿Cómo? church. Con tu actitud. How? With your En el attitude. nombre de Jesús. In the name of Con Jesus, tu adoración. with your Con tu worship, pasión. with your Con tu passion, entrega a with your- Dios. how Tú you're- sacas la muerte de la how you iglesia. are towards God, you take the death Pero out si of the estás en la church. muerte, But if you're in death, no vas a poder prevalecer. you're not going to be able to prevail. ¿Qué significa la iglesia que What prevalece? does the church mean that prevails? What does that Una mean? iglesia que está logrando el objetivo por cual fue llamada. A church that's actually obtaining the according to what it's called to be. Una iglesia que prevalece A church that prevails es una iglesia que alcanza and a church that gets la reaches visión que se ha expresado por el ministro. the vision that's expressed by the minister. Pero cuando la iglesia no ha alcanzado esa visión, But when the church has not grasped es that porque vision, está muerta. it's because it's Hay dead. muerte. There's death. Hay pleito, There's hay fights, contiendas, there's hay contraries, there's divisiones, divisions. hay contrarias, There's to the contrary. hay There's desobediencias. disobedience. La iglesia que prevalece The church that es prevails una iglesia sin mancha, sin arruga. is the church without any Es una wrinkle. iglesia entregada. It's a church that's Es una devout. iglesia apasionada. It's the church that's Es una iglesia passionate. que no critica. It's a church that does Es not una iglesia que criticize. ayuda a su hermano. As they see that their Es una brother, iglesia que no finge el amor. that they don't fake Es love. una iglesia que profetiza con poder. It's a church that prophesies Esa es la with iglesia que power. prevalece. That's the church that prevails. Yo no sé si puede decir I don't know if I can o say cómo donde tú te veas. how you see Pero yourself. yo te voy a ser lo más sincero, lo más honesto So I'm que going to pueda be the como tu most pastor. sincere that I can No as your estamos pastor. prevaleciendo como We're not iglesia. prevailing as a church Porque hay dos, tres cosas todavía because there's 2 or 3 things que here tenemos que cambiar y that we entender. still need to change. Deberemos estar prevaleciendo. We should be prevailing. Debemos estar más avanzados. We should be more advanced. Debemos estar más creceditos. We should be more grown. Pero todavía hay, como dijo el Señor, crítica y But chismes. how God said there's still criticism and El objetivo el things día de can hoy change. The objective here es de enseñarte estructura. is to show you structure. ¿Qué es el plan de Dios? What is the plan of God? ¿Qué es el corazón de Dios? What is the heart of God? En que nos juntemos como una iglesia. For us to come together as a church. Número uno, ya lo vimos, es obvio. Number one, where to Es say it's prevalecer. obvious. It's to prevail. So, la pregunta correcta es esta. So the correct question here is, ¿Cómo es que tú y yo vamos a prevalecer como iglesia? how is it that you and I are going to prevail as a church? ¿Qué entendimiento y qué conocimiento tenemos que tener? What understanding, what knowledge are we supposed to have? Porque si tienes un conocimiento erróneo, Because if you have an erroneous vas a understanding, vivir una vida mediocre. you're going to live, a life that's Tú lo que le mediocre. llamas que fue Dios, What you say that was God, quizás no va a ser Dios. maybe it wasn't God. Dios diga, Dios, Say God, desde el principio, since the beginning, ya estableció He already una established estructura. a structure. Ahora también diga esto, nadie lo está Say this diciendo. as well. No one's saying it. El Espíritu Santo The Holy Spirit solamente le responde only responds a la orden to the order y a la estructura de Dios. and the structure of God. So, si alguien me dice a mí, el Espíritu Santo me dijo, So if someone tells me the Holy Spirit y no told está me, alineado con la palabra de Dios, and it's not aligned with the Word of no God, fue el Espíritu Santo el que te habló, it wasn't the Holy Spirit that no fue spoke to Dios you. el que te habló, It wasn't God who spoke to fue you. tu propio espíritu, It was your own fue spirit. tu propia visión. It was your own vision. Hello, Hello. Dios desde el principio ya estableció un orden. God since the beginning already Te established lo an vuelvo a order. repetir de dónde saqué ese I concepto. repeat that, and I'm going to tell you where I got that No va a tardar concept mucho from. tiempo en él. I'm not going to be a lot in that. So, si quieres apuntarlo, apúntalo. So if you want to write it down, O please si write it quieres ir a down. la Biblia conmigo, Or if you want to go to the Bible with en el me, Salmo 119, versículo 89. Psalms 119:89. Y vamos a leer lo que dice. And we're going to read what it says. Dice lo siguiente. It says the following. Para siempre, oh Jehová, Forever, O Lord, permanece tu palabra en los cielos. your word is established in the ¿Qué heavens. significa eso? What does that mean? Diga, Dios dijo God said, y ya no se puede cambiar. and it can't be changed Dios ya anymore. estableció God already y nadie puede established, mover lo que estableció. and no one can change what He So, no established. puede estar hablándote que el Espíritu Santo So the Holy Spirit can be y dónde speaking te to puede you estar hablando and de otro something else mover, of another movement. de otra estructura, God, the structure, cuando Él ya tiene su mover. when He already has ya His tiene su movements, estructura. and He already has His structure. Dígale a una persona, Dios es un Dios de Tell orden. someone, God is a God of order. Dios no se sale afuera de su orden. God does not get out of His Dios order. ya tiene una estructura. God already has a Con mucho structure. cuidado. So be careful Cuando te quieran poner otra estructura y when they otro want to put orden. another structure, another Muchos me han order. venido a mí como pastor y me dicen, A lot of people have come to me as a pastor and told hermano, a me, mí me han dicho esto, brother, they told me this, que no me tengo que sujetar a usted. that I don't have to actually que come no and le be tengo que dar submissive to you, that cuentas. I don't have to give an account. Yo estoy hablando gente cercana a mí, I'm talking people very close que to me ellos that ya are han saying this, entendido estos principios. that
They've not understood these principles. Y me llegan a decir, hermano, And wow, they tell me, wow, ¿cómo ellos que tienen muchos años en el evangelio how those people who are a lot in the ministry se atreven a decir tal cosa? dare to say such thing? Ahí te dice, That they y tell you deja there, mucho que hablar, and they leaves a lot que to la speak. estructura que ellos están That the caminando, structure that they're no walking es de in Dios. is not of so, God. ni te atrevas a creerle que Dios les está hablando, So don't even dare ni to te say atrevas that a God is creerle de speaking que to Dios them. dijo cuando Like Dios dice God que Dios le said, dijo. when they're the ones who actually said. Todo Dios alineado en un orden. Everything God is aligned to an order. Muchas veces la iglesia ha caminado y ha caminado la Many iglesia times the church is no walking, sabiendo not knowing que somos un solo cuerpo. that we're just one body. Un pedazo no puede andar por allá A piece cannot be over there, y el otro pedazo por allá and the piece over there, y la on that cabeza side, por otro lado. and the head over here. Cuando Dios nos llamó a todos, When God called all nos of llamó us, unánimes, He called us nos unanimous. llamó a que pensemos la misma cosa, He called us to think the nos same llamó a thing. que sentamos la misma cosa. He called us for us to feel the Vamos same al libro de thing. Let's Filipenses. go to the book of Te lo voy a Philippians. comprobar. I'm going to prove it to you. Yo te voy a hablar la estructura de Dios. I'm going to speak about the structure of God. Yo no te voy a hablar una filosofía. I'm not going to speak of philosophy. Ahora tú dime a mí, ¿por qué hay tanta división el día de hoy? And now ask yourself, why is there a lot of division Porque hay today? muchos que hacen su propia voluntad y no la de Dios. A lot of people who do their own will and not the will of God. Porque hacen sus grupitos y hablan contra los pastores. They do their own little groups and they speak Porque against hacen sus pastors. grupitos y tratan de contradecir lo que el pastor dice. And they actually try to contradict what the pastor says. O los pastores. Or the pastors. Pero no saben, lo poquito que saben, The little that they know es de que no están contradiciendo un pastor. is that they're not contradicting the pastor. No están contradiciendo la autoridad. They're not contradicting the Están authority. contradiciendo la estructura de They're Dios. contradicting the structure Por of eso la God. Biblia dice, si tú le quitas, That's why the Bible Él te says if you quitará take de la away, bendición a ti. He will take away Y si from tú your le blessing. añades, te And if you añade add, lo He que tú will le has also añadido add en what you've maldición. added in curse. Ya hay una estructura no movible, There's a structure that's not movable. del cual vamos a hablar el día de hoy. And the one we're going to speak today, Un mover, a movement. que hay otro igual como ese mover. There's no like other like Dios that ya movement. estableció todo. God already established everything. Y Dios, que yo sepa, And the God that I Dios know, ya no ha puesto otro fundamento. He's not put another foundation. Dios ya no tiene otra estructura. There's not Diga, another Dios structure. es solamente un Dios. Say God is only one Dios God. ya habló. God already Dios ya spoke. estableció. God already established. So, Dios no va a contradecir lo que ya hizo. So God will not contradict what He already did. Dios, la persona, Dios no va a contradecir lo que ya hizo. Tell someone God's not going to contradict what He Lo already que Dios did. hizo, What God ha did programado el Espíritu Santo has programmed the Holy Spirit para responder to respond a todo aquel to all of whom que se alinea that align y vive bajo themselves esa estructura. and lives under that structure. El Espíritu Santo no responde, The Holy Spirit does not respond, ni los ángeles nor the angels respond, le responden a una persona to a person que no está alineada en la estructura de Dios. that is not aligned in the structure of God. Hay muchos dicen que sí, There's a lot of people who say yes, pero nomás hay una estructura. but there's only one structure. Vamos a Filipenses, la recomendación que nos da el apóstol Pablo Let's go to the book of Philippians. We're cuando going está to dando a see los filipenses, the recommendation that Apostle Paul tells when Y they mire lo que speak él to the recomienda. Philippian church. Let's see what he y recommends. es lo que nosotros estamos puchando fuertemente en esta iglesia, And that's what we're actually pushing la for. verdadera unidad, The true unity, no la falsa unidad. not the false unity. Hay muchos que son unitarios, There's a lot of people who are dicen que Unitarians, Dios es uno, es verdad, Dios es uno, and they say God is one. y Yes, God promueven is la one. unidad aunque no estén de acuerdo. And they actually promote Esa es la unity unidad when they're falsa not in del accord. diablo. That is the false. Quiere hacerte pensar de que todo está bien cuando no está. It makes you think that everything is right when it's La not. verdadera unidad de Dios True unity of God le da gloria a Dios primeramente. gives glory to God first of all. Cuando el reino de Dios se une, When the kingdom of God actually causa un unites, impacto que it no es causes an olvidable. impact that it's not forget. No se le olvida a uno You don't forget y about deja un it. regazo de Dios And it's que something sigue of God produciendo fruto continues eterno que permanece. producing eternal fruit that So, remains. si tú y yo nos hemos reunido So if supuestamente con if you ministros and I ungidos united, supposedly like ministers y anointed, no se está viendo el fruto, and there's no fruit, es porque no fue una unión de Dios. it's because there wasn't a unity of Fue la God. falsa unidad por cual la iglesia ha caído. It was the false unity with the Hay church has muchos que actually quieren fallen vivir con into. apariencia, There's a lot of people who want to pero a live in Dios que es appearances, espíritu no se engaña con su falsa unidad. but the Spirit doesn't actually No, get. sí, mira, yo estoy contigo. No, yes, I'm here with La you. falsa unidad es así, yo estoy contigo I'm here with you. y luego te dan la puñalada en la espalda cuando van y te critican And con they alguien actually go más. backstab you when they Eso es una criticize with someone hipócrita. else. That's someone who's a Eso es una hypocrite. falsedad. That's a falsehood. ¿Cómo una persona puede decirte que te quiere tanto How's a enfrente y person que yo can muero tell you that they contigo love you and y de they'll be with repente you, va y te critica con alguien más? and then they go and criticize you with someone Eso else? se llama falsa unidad. That's false Y unity. todas vienen a mi cara, yo sé quiénes son. And I know who these people are.
Pero mi trabajo no es de sacarte a luz. But my work is not Mi to bring trabajo you es de to light. enseñarte la estructura de Dios. My work is to Para que teach you the salgas de structure ese of God, sistema for you to come babilónico. out of that Babylonic El system. sistema de Satanás The system of ha atrapado a Satan muchos. has trapped Los many. tiene agarrados has them pensando que se junten y hacen la cosa de thinking that they Dios. do something Y of Dios le está God. diciendo, yo ni estoy involucrado. And God says, I'm not Yo even ni me he involved. manifestado. I'm not even Ustedes manifested. han dicho, pero You have ¿lo said. sabrá la autoridad, tu cabeza, lo que estás haciendo? But does the authority of your head know what you're doing? ¿Sabrá el pastor lo que estás haciendo? Does the pastor know what you're ¿Que no doing? les llamé a que sintieran la misma cosa? Do ¿Que they no feel les the same llamé que thing? pensaran lo mismo? That they think the same Si el thing? pastor no está pensando y sintiendo lo que If tú the pastor sientes, is not thinking, estás en feeling what you're rebeldía. seeing, Estás haciendo you're in algo afuera de la rebelliousness. estructura de Dios. No puede decir que Dios está contigo. You're doing something out of the structure of God. You can't say God is Puede with you. traer grandes It can bring great peligros espirituales. spiritual El diablo dangers. te va a hacer mirar que todo está bien. The devil will make you Y seem tú that puedes everything decir, is pero aquí right. las evidencias. But with the evidence, Pero no sabiendo que en el espíritu ya te Not- puso una trampa. not knowing that in the spirit he put you in a Ayer trap. vimos una película We were watching a para el movie entrenamiento de mi yesterday familia en el ambiente espiritual. for the training of my family in the spiritual realm. Y pudimos ver en esta película And we were able to see in this movie de una pareja of a couple que un demonio posesionó a la muchacha. that a demon possessed the young Y lady, el demonio convenció y el muchacho And pensaba que convinced era la muchacha. and the young man thought it was the Que se girl, quedaran esa noche en esa casa con ella. for them to be in that house that night. Y en el video se mira cómo la muchacha se levanta. And they see how the Y está young parada lady la runs muchacha. up, and she's standing up. Y el demonio espiritualmente And le the empieza a demon quitar la cobija y se Starts manifiesta en lo físico. spiritually starts putting Y away se the queda ahora blanket, mirándolo. and they're Se va watching alrededor it, and they go y around, se pone sobre la cama del muchacho y le empieza a ver. and it's right there in front of Se the va la young man. muchacha se ve, mira que el demonio la lleva, no la muchacha, el demonio se la lleva. The demon takes Se her out. desaparece en la oscuridad, se va She bajo las disappears. escaleras She y disappears, se oye un grito. and there's a cry. Ah! La muchacha gritó. The young lady cried. Y el amor que tenía ese muchacho por esa And the muchacha love that young lo man had towards impulsó that a que la woman rescatara. impulsed him to go Cuando fue rescue para her. allá, When he went over there, No sabiendo que el demonio Not ya knowing estaba bien manifestado en esa that muchacha. the demon was really manifesting in that Que cuando ese girl, muchacho llegó a ella, and that when he came to her, lo mató. he killed her. Historia real. True story. Está registrado. It's registered. Se ve el último que ve la muchacha y avienta al muchacho contra la cámara. And in the end, the girl actually Los registros de la policía dicen the register that que the hallaron el police says cuerpo del muchacho. that they found the body of the Pero hasta man, este día no han hallado la muchacha. but till this day they haven't found the girl. El diablo es bien astuto. The devil is very astute. Te hace mirar cosas He makes you see que things como estás en bendición te dicen. that's sincere and blessing. He Las says, apariencias. the appearances, Todo está bien. everything is No right. te puedes dejar llevar por lo que ves. You can't let yourself go Tienes by que what you discernir see. todo espiritualmente. You have to discern everything Tienes que spiritually. discernir si es Dios o You no have es to Dios. discern if it's God or if it's not Hay God. muchos que dicen que Dios le dijo cuando yo no le There's a digo. lot of people who say it was God when God didn't speak to them. Yo te tengo que enseñar I have to teach you que tengas mucho cuidado, for you to be very careful, principalmente ahorita, primarily porque hay right here, muchos right now. falsos profetas y because falsos there's a lot maestros of- que se están levantando, A lot of false doctors, a lot of que false te la prophets pintan bien bonita, that put it really nice to te you. hacen sentir bien They bonito, make you feel really nice. y es el diablo que está trabajando And it's the devil y te working hace through them. pensar que estás bien, And they make you believe that cuando you're en right. verdad When in la true reality, estructura que Dios fundó para ti. the structure that God Ni founded la for you, conoces. you don't even know it. Yo te pregunto a ti qué es la estructura para ti de If que I Dios ask you, hizo para Daisy, tu what's vida. the ¿Cuál es? structure of God ¿Me that puedes He's put decir into tú a your mí? life? Can you put it? Can you say it? The structure? What is the structure for your life? ¿Qué es la estructura From para God. su vida de Dios? ¿Qué es la estructura de Dios para tu vida? What's the structure of God for your life? ¿Qué es la estructura de Dios para tu vida? What's the structure of God for your life? Una vida eterna y que me pare en la palabra. ¿Qué es la estructura de Dios para su vida? What's the structure of God for your life? ¿Qué es la estructura de Dios para su vida? What's the structure of God for your life? Si usted no me puede responder qué es la estructura de Dios para su vida, If you ¿cómo can't usted me puede respond decir que Dios le está hablando? Si What no the conoce ni structure su of God propia is for your estructura. life? How can you say God is speaking to you if you don't even know that? ¿Por qué está callado? Why is everyone quiet? Ya lo hice pensar, es mi trabajo. I made you think that's my job. Así es como usted va a crecer. That's how you're going to grow. Muchos están diciendo, yo ni sabía que había tal estructura. I didn't know there was such structure. Hay orden, There's order. hay establecimientos de There's Dios. establishments of God. Tiene una persona, Dios ya estableció una constitución. Tell someone God already established a constitution. Los Estados Unidos The United States tienen una constitución. have a Es una constitution. estructura por cual nos tenemos que regir. It's a structure that for which ¿Y we qué have ha to. pasado con esta nación?
And what's happened with this Hemos nation? olvidado los We've principios forgotten the y los principles, fundamentos de the esa foundations constitución, of the que Constitution. ahorita está el homosexualismo tremendo moviéndose. Homosexuality is tremendously Han sacado a moving. Dios de las escuelas. They've got out of ¿Sabe por church qué? No estamos bajo la estructura de Dios. because we're not under the Ahora structure te of God. pregúntese por qué hay tanta matanza entre los Now jóvenes. you ask yourself why there's a Ahora lot te of killings, pregúntese por qué hay tanta violencia en esta nación. why there's a lot of violence Ahora in te this pregúntese nation. por qué la economía de esta nación está como está. No hay trabajos. Now ask yourself why the economy is like it is. Porque la estructura de Dios Because se the ha sido structure of violada. God has been Ahora violated. personalice usted lo que le estoy diciendo. Now ¿Qué es la estructura de Dios para tu vida? Personalize this for yourself. ¿Para qué Dios te llamó? What did God call you for? ¿De dónde vienes? Where do you come from? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Por qué te trajo aquí? Why did He bring you here? ¿Para dónde vas? Where are you going? ¿Tú me puedes responder? Can you respond to me? Eso tiene que ver con la estructura que Dios te hizo. That has to do with the structure God gave you. De una persona. Tell De una someone. persona. Dios ya Tell tiene un someone. orden. Tell someone. No te puedes salir del orden de You Dios. cannot get out of the order of God. Vaya a Hebreos 11 para confirmarle una vez más lo que estoy hablando. Let's go to Hebrews 11 to see to confirm Versículo what God's- 3. verse 3. ¿Quién tiene fe aquí en este lugar? Who has Si tiene faith fe va a here? entender lo que voy a hablar If you have ahorita. faith, you will understand what I'm speaking here. Dice la palabra de Dios en versículo 3. Where the word of God says, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. through faith we understand that the words Si la were framed. persona agarra su Biblia y dígale esto. Tell someone, get your Bible and say this. Y dígale esto a una persona. Yo tengo Tell someone, I have la constitución the Constitution del cielo. of heaven. Pero ¿de qué me sirve But what does it si no la leo y benefit la me estudio? if I don't read and study it? ¿De qué me sirve tenerla y que recoja puro polvo? What is the benefit to me if for it just to collect dust? La gente que no conoce la estructura de Dios The people who don't know the structure of es God la gente que no tiene ni Biblia. is the people that don't even have a Bible. Es la gente que se le olvida la Biblia todos los domingos aquí en la iglesia. It's the people Había who como forget 15 their Biblias allá church. atrás. There's like 15 Bibles over there. They forget them. Si a ti te importaría tanto la estructura de Dios, Or if you actually were tú so, la cargas contigo. you would carry your Bible everywhere if you were so, if you cared so much. Hello. So Hay mucha ignorancia there's a lot of ignorance acerca de la estructura de Dios. towards the structure of God. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es la If I estructura ask de you, Dios what's para, the structure para la of God humanidad? for humanity, ¿Cómo tú me vas a responder? how will you ¿Alguien me respond to puede me? responder a mí? Could someone respond to me here? ¿Qué es la estructura de Dios para la humanidad? What is the structure of God for humanity? ¿Usted me podría decir a mí? Could you tell me? Si usted no conoce la estructura de Dios para la humanidad If you don't know the structure of God for y es humanity, evangelista, if you're an evangelist, no se atreva a evangelizar don't hasta dare que to entienda la evangelize estructura de Dios para la humanidad until you know the structure of man for humanity, sea of bien God, I'm eficaz. sorry, y llega al grano. in order to get to the grain. Hello. Hello. ¿Qué es la estructura de Dios? What is the structure of God? Está basada en una constitución. It is based on a El constitution. reino de los cielos, The kingdom of heaven. un reino no puede ser un reino A kingdom si cannot no be a tiene una heaven constitución. if they don't have a constitution. Un reino no puede ser un reino A kingdom cannot be si a no tiene kingdom una gente. if they don't have people. El reino no puede ser un reino A kingdom cannot si be no a hay un rey que kingdom lo gobierne. if there's not a king to govern it. Eso estamos en un reino. So therefore we're in a Hay kingdom. leyes en este reino. There's laws in that Hay kingdom. una estructura en There's este a reino. structure in that A ver, kingdom. tú vete para Canadá You go to Canada y trata de ver con las reglas de Estados Unidos. and try to live with the laws of the No United puedes States. porque ellos tienen otra You constitución. can't because they have another constitution. Vete para allá, para donde está este Hugo Chávez, Go over there with Hugo Chavez's y trata de llevar la constitución de los Estados Unidos. and try to take the constitution van a of the United matar. States. They'll kill Te you. estás saliendo de la constitución que ellos tienen. You're getting out of the constitution they Tú no have. puedes traer tu constitución You cannot bring your constitution, estructura your y structure, tratar de vivir una vida cristiana. and try to live a Christian life. Tienes que nacer de nuevo You have to be primeramente born again, first of all, para poder entrar al reino in order to enter the y kingdom empezar a ser and start doing y ser and be a copartícipe co-participant de la estructura de Dios. of the structure of God. Vamos a la palabra de Dios Let's go to the Word of God. y vamos a leer ciertas cosas. We're going to read certain things. Vaya ahí en el libro de Daniel, le voy a enseñar algo Go bien over there to the rápido. book of, of Daniel. I'm sorry, I'm going to show you some things. No, mi objetivo es llegar allí a Génesis 1. My objective is to actually get to Pero Genesis te voy a hablar de 1. los tiempos que estamos. And I want to show you what we are right Mire, el now. the hombre times. ha reestructurado Man has restructured lo de Dios of God, para the mal things en of God, peor. for bad to worse. Y ahora en estos tiempos And now Dios in these times, God está reestructurando is restructuring para que su reino se manifieste. in order for His kingdom to be manifested. ¿Sí me entendió? Are you understanding? El hombre reestructuró Man
structured, con sus reformas del hombre, when the reforms of man, vinieron y trajeron conceptos they erróneos, brought wrong concepts, guiados por demonios, guided by demons, diciendo que eran hombres de Dios, saying that they were men of God. que se en un punto Dios los usó grande. And since that point, God used Para them descubrir greatly algo. to destroy, to Pero show a través de something. ese descubrimiento And since that hubo una discovering, tacha. there was a touch que ha alejado a la iglesia, that has farthered de the sí church misma. from itself. por eso tenemos luteranos. That's why we have Lutherans. El fundamento es Martín Lutero. The foundation is Y no Martin todo lo que Luther. aceptan es la enseñanza de Martín Lutero. And they only accept the Y si viene teachings un of Martin concepto del Luther. reino, And they get a lo kingdom, rechazan. concept of kingdom, they reject it. Los calvinistas, Calvinists, ellos tienen una enseñanza que se agarran bien firme en ella, they have a teaching that they get que very le firm dicen in, que en cuanto usted es salvo, that when you're saved, usted siempre va a ser you're salvo. always saved. Usted ya no va a perder su salvación. You cannot lose salvation. That's what Hay they say. los metodistas, The Methodists, que un cofundador muy fuerte that a co-founder very fue strongly William Booth del Salvation was Army, William Booth of the Salvation que Army. ellos le dicen a usted, They con otra tell you estructura, with another que usted structure, no se tiene que bautizar. you don't have to get baptized. Usted ya no tiene que practicar los sacramentos. You don't have to practice Usted ya no sacraments. tiene que practicar la Santa Cena. You don't have to practice the Ahora Last esas Supper. estructuras Now those structures se han violado. have been violated. Por eso That's es why ahí porque hay tanta división en la there's a iglesia. lot of division in the church. Pero en estos tiempos But in these times, Dios está levantando un reino God is rising con up a su kingdom estructura with His structure, no adulterada. not Se va a adulterated llevar a structure. cabo. It's going to come forth. Se va a llevar a cabo. It's going to take place. Qué curioso que Dios está levantando un ministerio independiente en un lugar How curious that God is rising up Con a el ministry concepto del reino. independently with the concept of the kingdom. y hay otra iglesia en el otro lado del mundo And there's another church in the que ni other se side of the conocen, world that they don't even know each other, haciendo la misma cosa que está doing the haciendo la otra same thing iglesia. that the other church is doing. Ese es el reino de Dios. That is the kingdom of God. Porque hay un sistema Because there's a system, diabólico a diabolic system, donde hay una iglesia madre when there's a church that's a mother. y lo que la iglesia madre hace, And what the mother church todos does, tienen que hacer. everyone has to do it. Esto se llama imitación. That is called ¿Y imitation. quién es el imitador? They want to be imitators. Satanás. Satan. Eso le quita a Dios de su estructura. That takes away God from His Porque structure. como Dios se mueve en las cruces, Because how God moves in no our se va a cruces, mover en África. He will not move in Africa. Como Dios se mueve en How África, God moves in no se va a Africa, mover en Colombia. He will not move in Colombia. So, yo no puedo establecer la visión que tengo aquí So I cannot go establish the vision I Colombia. have here in Colombia. porque los colombianos son diferentes. Because Colombians are different. Primeramente tienen diferentes ataduras, First of all, they have different tienen strongholds. diferentes perspectivas, They have different perspectives. tienen otra cultura. They have another culture. So, respecto a esas cosas, So respectfully, according to Dios se va a that, mover diferente con ellos. God will move differently with them. Y sabes que una cosa te quiero decir el día de And hoy, you know one thing I want to tell you que today? cuando eres del reino, That when you're the el kingdom, reino va a destruir todas esas culturas y planta una the cultura. kingdom starts to destroy all those El cultures reino and puede plant a entrar donde culture. quiera, The kingdom can enter pero una anywhere. dominación A denomination, no entra donde quiera. it does not enter everywhere. Hello, Hello? hello. Hello? Las asambleas de Dios no quieren hablar con los metodistas. Assemblies of God don't want to speak with Methodists. Los metodistas no dejan que los ministros de asamblea de Dios no prediquen. Methodists don't let the Assemblies of God Los de ministers come Alcance and preach. Victoria no dejan que otros predicadores si no los reconocen como And pastores. they don't recognize them as pastors. Esos son los peligros de Those tener are una the iglesia dangers madre con un sistema to have a que mother coopere church exactamente como lo está With the haciendo. system that you copy Yo aquí exactly how no they're estoy doing. levantando una iglesia madre. I ¿Le cannot quieres rise llamar up a matriz? mother Está bien. church. Yo no estoy aquí levantando una iglesia para que sigas haciendo lo mismo que esta iglesia hace. I'm not actually raising up a church for you to do the same Dios thing me as mandó a this church. manifestar el reino de Dios, God- que para donde quiera que tú puedas ir lo manifiestes también. God called me to rise up a Que te kingdom of puedas God adaptar al Espíritu Santo in order for you to adapt y to the Holy derribar Spirit fortalezas y principados and de to tear acuerdo down al tiempo strongholds donde estás according to the y de time that you acuerdo al are reino donde te has metido. and according to the kingdom they put you in. Por eso la iglesia no prevalece. That's why the church does not Si prevail. están aprendiendo, los estoy aburriendo porque están medio como Are que you no me learning están or are you jalando getting nada bored ahorita. or no one's taking out of me? Como que no están jalando, como que están enojados. Like you're mad or something. You're not taking out. ¿Les sigo o paramos? Do I continue or do you stop? No hay ganas. You don't Tú puedes ver want lo que yo to. voy de acá arriba ahora. Can you ¿verdad que see? ¿verdad que Can you sí? see what Ok. I'm actually Nomás seeing? quiero Yes, I can saber see. que no estoy loco yo. I just want to see that I'm not crazy. Yes, I can Va see. Daniel 2:36. Let's go to Daniel 2:36, please. Aquí habla de los reinos a través del tiempo. Right here, it's speaking about kingdoms throughout time. Tú quizás crees que estoy loco, no estoy loco, te estoy hablando en el tiempo que estamos. You think I'm crazy? No, I'm not crazy. I'm speaking in Dios time. está according levantando to- un reino. God is raising up a kingdom. No está levantando el reino de los testigos de Jehová. He's not rising up the kingdom of Jehovah Witness. No está levantando cualquier reino. He's not rising up Está any levantando un kingdom. reino
He's raising up a kingdom. Estamos en el tiempo. We're in the time, Y el tiempo ha llegado. and the time is now, Donde la parábola se está cumpliendo. where the parable is being fulfilled. Donde Dios está dividiendo los cabritos de las It's ovejas. actually dividing the sheep from the people, from Donde los que ones, verdaderamente quieren servir a Dios se está viendo y los que no, no. the ones who truly want to serve God. Ante la iglesia Before the church, había muchos disfrazados. there's a lot of people who are masked or Muchos in estaban en la iglesia disguise. sin ganas. They were there in the church without Y a wanting todos se to, les decía cristianos. and they called Pero everyone en Christians. estos tiempos el Espíritu está hablando de esta manera. But now in these times, the Holy Spirit's speaking this Si no has way. nacido de nuevo, no eres mi hijo. If you're not born again, you're not my child. Si no me adoras, no tienes mi esencia dentro de And ti. if you don't worship me, you don't have my No puedes essence decir que inside eres of hijo you. de Dios cuando haces las cosas del otro You padre. can't say that you're my Hello. son if you do what the other things of the Y para Father. entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. And to enter the kingdom of God, you have to Ahora be mi born esposa again. leía en la escuela dominical Now my wife spoke O in en la escuela. school de profetas of prophets. que decía que ni los borrachos, ni los fornicarios, Not the ni fornicators, los nor the adúlteros, adulterers, ni